Hola, hola, qué gusto saludarte. ¿Cómo estamos? Hoy traigo un tema muy interesante que se llama liderando tu vibración. Correctamente a vamos a compartir este tema en otro lado de un momento y ahorita empezamos a platicar un poco sobre esto que te quiero platicar, que es liderando tu vibración. La vibración que mantenemos nosotros como personas, hay algo que constantemente este, nos hace saber qué tipo de vibración tenemos, ¿sí? El tipo de vibración que mantenemos comúnmente lo podemos desarrollar, ya que Esther Hicks lo dice en diferentes tipos de libros, que para poder identificar la vibración que tenemos como personas, de lo que manifestamos, lo que tenemos y proyectamos, son las emociones. Y la pregunta es, ¿qué tipo de emoción mantienes en cada momento de tu día? Las emociones es un termostato que que nos permite observarnos a nosotros mismos cómo nos mantenemos durante el día, ya que nuestro cuerpo refleja emociones de forma constante y la mayoría de las veces pensamos que nosotros a veces pensamos que nosotros percibimos algo y luego que lo percibimos, lo pensamos, después de lo que lo pensamos, lo sentimos y después de que lo sentimos, lo actuamos. Lo que te acabo de platicar es sobre la congruencia, ¿no? Es una frase que se usa mucho en la psicología cognitiva, que habla de la poder de la congruencia, que es cuando desconectas mucho la mente de las emociones, ¿no? Que antes de poder de tomar una decisión, hablar o actuar, debes de pensar, sentir y actuar. Y comúnmente hacemos una distorsión de esto porque primero sentimos, actuamos y ya que actuamos nos arrepentimos y decimos, no, no hubiera dicho esto, no hubiera hecho esto, pero en ese momento ya fue demasiado tarde porque ya no puedes hacer nada, ya lo hiciste, ya actuaste, ya lanzaste el dardo venenoso si fue un mal comentario. Y claro, toda acción tiene una reacción y va a causar consecuencias emocionales, consecuencias personales o consecuencias tanto positivas o negativas, ya que todo resultado, como lo dice la programación neurolingüística, todo resultado que tienes en tu vida simplemente es un resultado, no es ni positivo ni negativo, pero todo viene a la interpretación de tu observador de ti para saber si el evento que te está pasando es algo que tú esperabas o es algo que simplemente no esperabas en los resultados que vas viendo y que según tu etiqueta desde tu observador, para ti es positivo y negativo. Y ahora una pregunta, cómo sabes si lo que te está pasando delante de ti es positivo o negativo? ¿Cómo lo sabes? Esta es la cuestión. ¿Cómo empiezas a identificar cuál es el filtro que te permite saber si no lo hiciste o lo estás haciendo bien o no lo estás haciendo bien? Y entonces desde ahí viene la palabra de lidera tu vibración. Vamos por aquí primero a la pregunta que te estoy haciendo. ¿Cómo sabes tú que lo que estás haciendo en verdad te está llevando a donde quieres ir o simplemente no te está llevando? Esos son tus emociones. Cuando dices, chin, la regué. ¿Qué fue lo que te dijo, chin, la regué? Una emoción que pasó por tus filtros y te dio la interpretación de lo que hiciste no fue correcto, de que lo que hiciste te va a traer consecuencias y tal vez sentiste enojo, frustración, vergüenza, miedo, todas estas emociones que te permiten empezar observarte a ti mismo y te permite empezar a manifestar algún tipo de resultado que quieres. Pero la pregunta es, esta pregunta se vuelve muy profunda y bueno, quiero decirte que después de este video que estoy lanzando ahorita, voy a lanzar una serie de pequeños videos explicando cada uno de los puntos que te estoy platicando, ya que cada uno de estos puntos tiene un nivel de profundidad, un nivel de profundidad, como siendo muy profundo para no sea muy tiene un nivel de profundidad alto que nos hace llevar a tener una reflexión sobre nosotros mismos y hacia dónde queremos ver. La pregunta, me vuelvo a centrar en la pregunta que estabas diciendo, ¿cómo haces para saber que tu filtro en verdad
que tu filtro en verdad te está llevando a donde quieres ir, que tu filtro emocional que te está diciendo, eso que estás haciendo está bien, eso que estás haciendo está mal, eso que estás haciendo va hacia a donde quieres ir, en verdad te está diciendo bien o solamente lo sientes y solamente lo interpretas porque lo interpretaste. Esto es muy profundo a lo que estamos aquí platicando en este momento. Y bueno, la forma de que tú te empiezas a dar cuenta de que te está llevando a donde quieres ir, o te está llevando a donde quieres ir, es haciéndote una pregunta. ¿Sabes a dónde quieres ir? ¿Sabes hacia dónde tienes pensado moverte y hacia dónde quieres ir? Si no sabes hacia dónde quieres ir, simplemente pues no vas a saber si la emoción que te está moviendo, si la emoción que te está llevando, si la emoción que te está manifestando y te está filtrando para saber si lo que estás haciendo es correcto o no es correcto, pues simplemente te vas a quedar con lo que es. ¿Y a qué me refiero? ¿A qué me refiero? A quedarse con lo que es. Cuando yo te platico en lo quedarse lo que es quedarte con esa parte emocional que es, bueno, es que yo así siento, yo así soy. Hay una en mi libro, bueno, en el libro que yo soy coautor, que se llama Lidera tu futuro, yo pongo ahí muy linealmente que hay una creencia. Y esta palabra, empezamos ya con una palabra clave, que es creencia. Esta creencia que muchas personas tienen esta etiqueta que dice así, yo no puedo cambiar, yo ya soy así y ya no voy a cambiar. O perro viejo ya no hace nuevos trucos. Todas estas etiquetas que te pones limitan los resultados y las interpretaciones que puedes tener sobre lo que quieres obtener o sobre los resultados que quieres empezar a manifestar. Entonces, si los resultados que quieres empezar a manifestar no tienen un norte y solamente haces las cosas porque solamente es lo que de repente sabes hacer, es lo que de repente lo que sabes sentir y no sabes hacia dónde vas, pues simplemente quién puede decir que lo que sientes es verdad o lo que sientes te está indicando, te está llevando a donde quieres ir o simplemente lo que sientes te está haciendo hacer que tenga los mismos resultados. Y lo vamos a platicar un poco más en una historia para poder hacerlo un poquito más digerible esto que te estoy platicando. Dicen que había unas personas que iban en un bosque, güey, y de repente escuchan un perro que estaba aullando, ¡wow! Y estaba aullando y aullando de un dolor muy grande. Los turistas disfrutando del bosque, pero en medio de ese sonido que apagaba el disfrute que había en medio de ese bosque, apagaba el paisaje porque se escuchaba dolor, toman la decisión de acercarse a ese sonido delirante que para poder ver qué es lo que hacía que ese animal estuviera quejándose de esa forma. Se van acercando a una granja y van viendo una cabaña. En la cabaña empiezan a ver un lugar donde se está meciendo una persona y al lado ven a un perrito. El perrito a lo lejos se ve que es el que se está quejando. Llegan, se acercan al lugar, escuchan al perrito llorando, bueno, quejándose y le preguntan al dueño por qué se queja el perro. ¿Por qué se está quejando el perro? Se le quedan viendo directamente como esperando una respuesta aclaratoria que pueda decirles de rescate ese perro. El dueño simplemente con una cara de bueno, estos no lo saben, no lo saben, vamos a explicárselo, se les queda viendo porque el perro está echado en un clavo. ¿Y por qué no se quitan indignados visitas, los turistas indignados le dicen, ¿y por qué rayos no se quita el perro? Tal vez pensando y buscando que el perro estaba atado, pero el perro no se había atado. Y escucha esta analogía, el perro no se había atado, no se había atado. Esperan la respuesta del dueño, le dicen, es que no le duele lo suficiente. Hay una máxima y dice que el ser humano se mueve por dos cosas:
Se mueve por el placer y por el dolor. Son los dos motivantes más grandes que mueven al ser humano, el placer y el dolor. Y en esta historia enmarca uno de los motivantes que hacen que el ser humano se mueva, el dolor. Pero hay algo que deja esta historia muy claro. Hay algo que deja esta historia muy claro. Y lo que deja muy claro esta historia es que el dolor que sentía el perro, no era suficiente para levantarse. Esto explica uno de los elementos primordiales que tiene, de las explicaciones primordiales, por qué las personas están repitiendo patrones que aparentemente, y lo digo con toda conciencia, que aparentemente los tiene estresados, enojados, deprimidos, porque aparentemente los mantiene así. Es porque ese dolor aún no es tan fuerte para que quieran moverse de ahí. ¿Y qué tiene que ver todo esto con liderando tu vibración? ¿Qué tiene que ver el dolor? ¿Qué tiene que ver la historia que estamos platicando, los motivos que tiene que se mueve una persona? ¿Y qué tiene que ver con la regulación de las emociones o el autoconocimiento de las emociones? Lo tiene que ver todo. Ya que la mejor forma de poder empezar, sí, la mejor forma de que tú puedas empezar a ver, a manifestar resultados diferentes, es conociéndote a ti mismo. En esa frase que ya hace miles de años la planteó Sócrates, conócete a ti mismo. En ese adagio se encuentra una de las grandes respuestas que durante mucho tiempo el ser humano estamos buscando, pero nos hemos perdido al buscar en el exterior. Y vaya que Víctor Frank en la logoterapia empieza a decir que el ser humano se la pasa buscando en el exterior lo que debería de encontrar en el interior. ¿Y qué vas a encontrar en ese interior? Tus motivos, tus por qué, que es aquello que te va a llevar a donde quieres ir, que es aquello que te va a llenar. Ya que no podemos vivir en una filosofía nihilista que diga, no, pues yo sobrevivo porque solamente estoy aquí, yo sobrevivo solamente porque me mantengo vivo y tengo que sobrevivir. Porque el ser humano es el único animal en la especie que tiene, que tiene la capacidad de empezar a visualizar, de empezar a ver y construir. Es el único que puede adaptar al medio ambiente a sus necesidades. Y al poder adaptar al medio ambiente a sus necesidades, transforma la realidad, para bien o para mal, la transforma para su comodidad. Pero no solamente la transforma para su comodidad, sino la transforma para hacer obras de arte. Y puede hacer obras de artes externas, como la pintura, como la escultura, la música, o puede hacer una obra de arte su propia vida, eligiendo en este caso y en este tema, porque no solamente él está eligiendo esto, se puede elegir miles y miles de tópicos que tiene el poder ser humano, pero que es lo que nos limita, querido amigo, la conciencia. La conciencia es lo que nos limita al manifestar los resultados que tenemos. ¿Y a qué me estoy refiriendo a la conciencia? La conciencia es la cantidad de lo que conoces de ti, que es que te lleva a tomar las decisiones que quieres tomar. Cuando de repente dices, es que hago lo que no quiero, tengo los resultados que no quiero, la pregunta es ¿por qué? Y la pregunta no se basa solamente en temas tan superficiales como diciendo, lo tienes porque tienes
malos hábitos? Sí. ¿Y por qué tienes malos hábitos? ¿Y por qué? Simplemente respuesta es eres vicioso. Sí. ¿Y por qué eres vicioso? Cuando empiezas a adentrarte en las respuestas de esto, te empiezas a apasionar porque empiezas a responder la pregunta que viene enseguida. ¿Y en quién rayos me puedo convertir? Y ahí es donde empieza el liderazgo. Ahí es donde empieza el liderazgo. Porque es momento cuando empiezas a preguntarte en qué me quiero convertir, quiere decir que puedes transformarte. Y al poder transformarte, tomas la decisión de empezar a ver lo que antes no eras capaz de ver, que es tu yo futuro. Y ese yo futuro lo empiezas a plantear ahora. Lo empiezas a plantear ahora. O lo yo futuro que te va a empezar a manifestar en un futuro. Y para eso tienes que empezar a tomar ciertas decisiones que traigan de nuevo a la ley de la causa y efecto. Y esas decisiones te empiecen a dar resultados diferentes. Y esas decisiones te empiecen poco a poco y te vuelves en un arquitecto de tu vida, en un maestro del testeo, en un científico, donde empiezas a ver si tus hipótesis son reales o solamente son supuestos. Pero la única forma, amigo, de saber si tus hipótesis son reales o supuestos es llevándolo del mundo de las ideas, como decía Platón, a la realidad. Y aquí viene una pregunta donde viene mi capítulo que hablo en el libro de Lidera tu futuro, que se llama Eligiendo tus batallas. ¿Cómo llevo el mundo de las ideas a esta realidad? Con la acción. ¿Y cómo hago ese pensamiento abstracto, ese pensamiento que me lleva a una supuesta meta, para convertirlo de abstracto a concreto? Bueno, para eso lee el capítulo Lidera tu futuro, donde hablo específicamente de esto, porque ahora estoy hablando de lidera tu vibración. Y entonces si quedamos que la vibración va conectada a las emociones basándonos en Esther Hicks, va conectado para saber si estamos en una vibración alta o una vibración baja. Ya que decía Esther Hicks que podemos comparar las emociones como el volumen. Cuando bajas el volumen, le bajas al volumen de un sonido y subes el sonido de un aparato electrónico como un MP3, un estéreo, una grabadora, etcétera. Dice, la felicidad es un rango con la tristeza. La tristeza es el rango bajo de la felicidad. La felicidad, y cuando le vas subiendo el volumen, estás en el rango felicidad y le puedes llamar diferente, eufórico, contento, emocionado, excitado. Son los niveles que tiene emocionales. Abajo tristeza, depresión y hasta arriba la felicidad. ¿En qué nivel de volumen te encuentras en este momento? Y si hiciéramos un ejercicio de autoconocimiento emocional, es preguntarte en este momento cómo me encuentro. ¿Me encuentro contento? ¿Me encuentro alegre, entusiasmado? ¿Con ganas de comerme al mundo? ¿O simplemente me encuentro deprimido? ¿Me encuentro triste? ¿Me encuentro bajo? Entonces quedamos que para poder liderar la vibración, para poder liderarte a ti mismo en ese tema, es conocer en qué estado te encuentras. El estado alto, según Esther Hicks, Abraham y Esther Hicks, es el estado alto, es cuando tú subes el volumen. Aquí está felicidad, entusiasmo, éxtasis. Acá abajo está tristeza, depresión. Entonces, cuando empiezas a preguntarte, haz este ejercicio conmigo, ¿cómo me siento en este momento? Toma conciencia de ello, y si la respuesta es contento, excitado, feliz, pregúntate, muy importante, si es así, pregúntate por qué. Pero, ¿y por qué? ¿Y por qué te invito a que te preguntes por qué? Para que seas consciente qué acciones te están poniendo en ese estado de vibración. Ahora, si es lo contrario, si estás en el contrario bajo de este canal de vibración, pregúntate por qué.
porque de esa forma también vas a conocer qué es lo que te está dando ese resultado, qué es lo que te está dando ese tipo de manifestación. Entonces, eso te empieza a dar un rasgo para conocerte a ti y saber qué cosas exteriores te están poniendo de cierta forma. Y si quisieras ir más profundo, de saber por qué esas cosas te ponen de cierta forma, sería bajar y preguntarte por qué. ¿Por qué ese actuar de esa persona? ¿Por qué este resultado? ¿Por qué me pone de esta sintonía? Y empezar a escribir por qué y cada vez por qué, hasta llegar a la parte medular, que es conocer cómo están los programas inconscientes que te están llevando a manifestar la vibración que tienes constantemente en ti. Y esa vibración que tienes constantemente en ti es el resultado de durante dos cosas: del temperamento que traes como ser humano biológico, de la genética y del carácter, de la programación que te metieron desde que eras niño hasta que creciste. ¿De cuántas veces escuchaste no? ¿De cuántas veces escuchaste sí? ¿De qué escuchaste si eran palabras de posibilidad o eran palabras de imposibilidad? Pero amigo, si te cuento otra locura, es que ya el nivel que yo te quiero platicar es un nivel de locura. De un nivel, te estaba diciendo, energético, más allá del pensamiento de la psicología. El ser humano, según una teoría, deja ahorita que me venga a la mente qué teoría lo dice, el de los cabalistas. El ser humano, dicen estos atrevidos y osados, dicen que el resultado que tenemos, nosotros lo elegimos. ¡Ey! Yo no lo dije, pero sí lo creo. ¿Qué quiere decir esto? Que tú lo elegiste y a lo mejor me quieres dar un bofetadón porque dirás, oye, pero es que yo no elegí tal cosa que estás viviendo. ¡Ey! Espérame, déjame ir más allá. Bueno, y también lo podemos abordar desde la parte más desde la PNL, desde la psicología, desde el psicoanálisis, que no hay tanta inocencia como tú piensas que hay. Victimismo sí, pero inocencia no. Y victimismo no desde la connotación que se conoce de la víctima que sufrió, sino victimismo desde el estado elegido de ser una víctima. Sí, porque si te encuentras en un estado de víctima, quejándote y pensando que todo el mundo te hace daño, y la pregunta es, ¿por qué todo el mundo te hace daño? ¿Por qué todo el mundo elige hacerte daño a ti? ¿Por qué todo el mundo te está poniendo en esa sintonía? ¿Por qué estás teniendo esa respuesta de todo el mundo? Y bueno, y si hacemos una síntesis más específica, ¿quién es todo el mundo? ¿Y quién es todo el mundo? 3, 4 personas, 5 personas que se encuentran a tu alrededor, ¿es todo el mundo? Y los 6.000 millones de personas más que hay alrededor. Bueno, y si los cientos de personas que hay alrededor tuyo, cerca, ¿qué tal? ¿Y cómo estás respondiendo? ¿Cómo estás hablando? ¿Qué estás haciendo para que te pase lo que te pase? Si me dices que nada, obsérvate más. Obsérvate más. ¿Y qué tiene que ver esto? Muchas de las veces perdemos, muchas de las veces perdemos el liderazgo nosotros mismos al no observarnos. Y cuando no te observas, no te conoces. Y cuando no te conoces, no te permites saber qué es lo que manifiestas. Cuando te llegas a conocer, la siguiente palabra que tienes que tener muy consciente, si ya sabes a dónde te diriges, es ten paciencia. Por favor, anótalo y yo lo anoto también, porque esto es un tema muy profundo. Ten paciencia.
Darren Hardy, en el libro El efecto compuesto, dice: muchas de las personas quieren ver resultados positivos muy rápido, cambios muy rápidos, pero no se dan cuenta que es las pequeñas acciones acumuladas durante mucho tiempo lo que nos da los resultados que tenemos hoy en día. Esto ya es saliendo de la parte vibracional, estamos hablando un poco más de lo conductual, un poco más de la lógica, un poco más de la parte psicológica. Y date cuenta que es así. La repetición de ciertas conductas llevadas a mucho tiempo son los resultados que empiezas a tener, ya sean conductas obsesivas o ya sean pequeñas conductas, pero comúnmente, ya sea obsesivo o pequeño, siempre te da un resultado, porque si lo llevamos a la contraparte de Grant Cardone lo lleva a un nivel extremo, a la obsesión. Pero bueno, quedémonos con la parte de Darren Hardy. ¿Qué te quiero decir con esto? Cuando no te observas a ti mismo y estás repitiendo patrones de conductas constantes que te están dando cierto resultado, es ahí donde empiezas a ver los resultados que empiezas a tener. ¿Y a qué me refiero con los resultados? Con el tipo de vida que estás teniendo. ¿Qué tipo de relación tienes con tu pareja? ¿Qué tipo de relación tienes con tu familia? ¿Qué tipo de relación tienes contigo mismo? ¿Qué tipo de relación tienes contigo mismo? ¿Qué tipo de emociones tienes constantemente? ¿Qué tipo de pensamientos tienes constantemente? Y es que hay una frase que no sé si la hayas escuchado, yo la he leído cientos de veces en diferentes libros, lo he escuchado bastantes veces, que dice: aquello en lo que te enfocas se expande. Yo pensaba que esta frase ya la entendía. Uno no entiende lo que entiende hasta que se da cuenta que lo entiende. Parece un trabalenguas, pero no. Uno no entiende lo que entiende hasta que se da cuenta que lo entiende. ¿Qué me quiero decir esto con esto? El conocimiento lo tenemos que pasar de la mente al cuerpo. Qué loco, ¿no? Pasarlo de la mente al cuerpo. ¿Y a qué me refiero con esto? Esto lo puedes ver sobre todo si practicas un deporte. ¿Cómo lo ves si practicas un deporte? Cuando alguien practica un deporte, un arte marcial, fútbol, básquetbol, lo que sea, practica técnicas y técnicas y técnicas y técnicas y técnicas y lo vuelve a repetir. ¿Y para qué lo repite tanto esa técnica? Para que cuando esté en medio del juego y le toque y vea la oportunidad de poder aplicar esa técnica y lograr su meta, hacer meter un gol, una canasta, una defensa, lo haga sin pensar. Eso es cuando pasas el conocimiento de tu mente a tu cuerpo, porque ya no necesitas pensar. Es como cuando aprendes que la estufa quema. Eso lo aprendemos muy niños. No somos conscientes del proceso del aprendizaje. De hecho, lo aprende muy rápido el cerebro, porque la meta del cerebro pues mantenerte con vida, y aprende que todo aquello que te causa dolor en el cuerpo hay que evitarlo. Entonces, cuando empiezas y sientes la sensación de quemarte, inmediatamente lo quitas, porque sabe tu cerebro que te tiene que salvaguardar, que mantenerte con vida. Y es ahí donde empiezas de ahora en adelante a tener resultados que te mantienen. Bueno, en este caso, del niño que se quema y aprende, se quema rápido, se pone la mano en la estufa, en la hornilla caliente y siente el calor, se quema rápidamente y quita su mano, aprende instantáneamente que eso es peligroso y se lo enseña el dolor. ¿Te das cuenta? Aquí estamos aprendiendo, y relatándote esto, también estoy aprendiendo yo. El dolor, querido amigo, a veces también no solamente te motiva, sino también te enseña. En este caso, te enseña a qué evitar. Pero a veces el dolor, nuestro cerebro se confunde y al lugar de enseñarte a evitar, se vuelve adicto al dolor y se queda en aquello que le produce dolor, como en el caso de la historia del perro, que en lugar de moverse, entra en su zona de confort y como no le duele tanto, se queda ahí, hasta empieza ya a disfrutar ese dolor del clavo, ¿no? De tanto pasarlo, de tanto estar ahí, pues dice: pues tan siquiera me hace sentir que estoy vivo. Y aquí el gran reto que tenemos el ser humano es cuando tú haces pensar que ese dolor te hace sentir vivo,
¿qué crees que va a pasar? Vas a buscar elementos que te hagan sentir dolor para poder hacerte vivo. Para poder sentirte vivo. No hacerte vivo porque vivo estás. Sí, ok. Volvamos al tema, liderando tus vibraciones. Ve a la conclusión que vamos a llegar tan interesante después de charlar de este tema tan interesante contigo. Tan interesante que voy a estar trayendo a la mesa en pequeños videos, videos grandes, en diferentes tipos de videos que te voy a estar compartiendo. Quiero que lo veas y prestes atención ya para cerrar. Cuando no cuidas y no eres consciente qué te produce qué, me refiero a la parte emocional, y qué resultados tienes en tu vida. Resultados es, ¿te gusta la pareja que tienes? ¿Te gusta la relación que tienes? ¿Te gusta el cuerpo que tienes? ¿Te gusta la economía que tienes? A eso me refiero, a resultados. Cuando no cuidas cómo te sientes, qué emociones tienes, estarás condenado a repetir una y otra vez ese tipo de vida, ese tipo de resultados y ese tipo de emociones. ¿Por qué? Ya lo veremos en videos adelantes. ¿Por qué? Ya descubrirás el atajo en el libro Lidera tu futuro, en el capítulo Eligiendo tus batallas. Te vendrán muchas respuestas del por qué. Por lo mientras, hoy fue un gusto saludarte, compartiste esta información tan poderosa que estaba por compartirlo en un pequeño video, pero me di cuenta que la información que tenía que compartir aquí era atroz. Y ya esto lo iré desmenuzando en videos, en información escrita, porque esta información que tengo aquí es muy valiosa. Espero la puedas aprovechar, la puedas tener. Nos estamos viendo en los siguientes videos. Nos vemos hasta